Hemos visto que Cien años de soledad está construida a partir de las obras anteriores de Gabriel García Márquez, y esto aplica también para los personajes. En Cien años de soledad se completa la historia de algunos de los personajes, pero también vemos cómo ciertos patrones se repiten. Un ejemplo especialmente interesante es este contraste entre algunos de los personajes femeninos y los masculinos. Nos encontramos con mujeres fuertes, sensatas, lógicas, prácticas, que viven el presente, y por otro lado nos encontramos con hombres idealistas, soñadores, que tienen la mirada puesta en el futuro, o hombres simplemente obsesionados con algo que les impide estar al tanto del día a día. Estos contrastes crean algo que es muy interesante, que es la pareja dispareja. La pareja dispareja la podíamos ver claramente, por ejemplo, en El coronel no tiene quien le escriba, en este contraste entre el coronel idealista con una dignidad que le impide ser productivo y su esposa, por otro lado, absolutamente pragmática, que logra sostener la economía doméstica en el vacío. Otro ejemplo interesante quizás de esta pareja dispareja es el de Úrsula y Baltasar en La prodigiosa tarde de Baltasar. Ahora bien, ¿qué vemos en Cien años de soledad? El contraste entre los personajes femeninos y los personajes masculinos se realiza de una forma aún más detenida. El tema de la pareja dispareja adquiere unas proporciones absolutamente cómicas en la relación entre Úrsula y José Arcadio. Eso se puede ver desde el primer capítulo, en el que se contrasta la forma en que ambos se enfrentan a los objetos traídos por los gitanos. Úrsula llora de consternación no solo al ver la fascinación de José Arcadio frente a estos objetos a los cuales ella no le ve ningún valor, sino al ver la tranquilidad con la que José Arcadio opta por gastar toda la herencia familiar para adquirir estos objetos. Este contraste se ve nuevamente en el momento en que Úrsula logra encontrar la ruta a la civilización tan anhelada por José Arcadio, casi que sin hacer el más mínimo esfuerzo, usando simplemente su sentido común. El contraste, si se quiere, entre la mujer productiva y el hombre idealista también se ve muy claramente en la forma en que Úrsula se aproxima a la manía de hacer para deshacer. Por otro lado, algo muy interesante del análisis de los personajes femeninos es que estos entran dentro de la lógica de la repetición que tanto caracteriza a la obra. Si bien es claro que la repetición es aún más evidente en el caso de los personajes masculinos, en la medida en que ellos heredan unas características físicas y de comportamiento muy claras solo por el nombre, ¿no? Los José Arcadios son de una manera, mientras los Aurelianos son de otra. En la contraparte femenina vemos unas repeticiones quizás un poco más sutiles, pero no menos interesantes. Un caso puede ser el de Úrsula con Fernanda del Carpio. A medida que Úrsula envejece, ella va perdiendo esa solidez, esa fortaleza física que le permitía ser la columna vertebral de la familia. ¿Y qué pasa en el ambiente doméstico? En la medida en que Úrsula va perdiendo su poder, Fernanda lo va ganando en la casa, convirtiéndose en una especie de réplica, si se quiere, de Úrsula, o de copia de una de las facetas de Úrsula. Si nos enfocamos en algunos de los personajes femeninos que no llevan por dentro la sangre Buendía, podemos ver quizás unas repeticiones bien interesantes entre Pilar Ternera y Petra Cotes. Ambas son mujeres que logran seducir a una pareja de hermanos Buendía. Son mujeres atractivas, provocativas, si se quiere. En el caso de Petra Cotes vemos algo especialmente interesante, no solo porque ella es otro ejemplo de una mujer productiva que logra mantener la economía doméstica, sino que ella es más productiva que cualquier otro personaje masculino de la obra. ¿Qué más vemos? No solo se repiten ciertas características de los personajes, sino que hay eventos que suceden más de una vez. Por ejemplo, Remedios y Amaranta Úrsula, ambas se desangran en el parto.
En síntesis, ¿qué podemos ver? Que al analizar esta parte femenina de la obra, podemos claramente ver cómo la historia se repite. La pregunta es, ¿cómo logra García Márquez construir estos personajes? A partir de muchas estrategias retóricas, pero claramente la más interesante y más importante es la exageración. La exageración está en la base de lo que es Úrsula, de lo que es Pilar Ternera, de lo que es Petracotes. Y un último ejemplo que quisiera mencionar acerca de un personaje femenino que se construye a partir de la exageración es el de Remedios la Bella. Su belleza es absolutamente insólita y es capaz de generar todo tipo de catástrofes. Remedios la Bella es un personaje único y su final lo corrobora en la medida en que asciende al cielo en cuerpo y alma. Estos son tan solo unos ejemplos que espero los motive a leer muy detenidamente la obra, prestando atención a la riqueza de los personajes y especialmente la riqueza de estos personajes femeninos.